Bueno, muchachos, arranco. Bueno, vamos a darle inicio a este live, que va sobre todo el tema de variaciones para creativos en e-commerce. Así que, bueno, vamos a empezar primero con un tema que me parece importante y es, de hecho, diría que es el más importante de todos, que es a nivel de estrategia. Más allá de la ejecución, de lo que se puede editar en CapCut, que también enseñaré un poco de eso, la idea es que puedan entender, pues sí, cómo hacer variaciones de creativos para e-commerce en la mitad del tiempo. Entonces les voy a mostrar acá un Miro. Cuando suba la grabación, también les compartiré el enlace al Miro para que lo tengan pues ahí a la mano. Em, y bueno, básicamente vamos a ver todo lo que tiene que ver con variaciones de creativos para e-commerce. Esto es lo que estamos haciendo con una marca, ¿sí? Una marca de fajas en Estados Unidos y lo que estamos haciendo es bastante interesante a nivel de anuncios, pero vamos a ver por qué pues es importante hacer variaciones de creativos para e-commerce. ¿Listo? Lo primero es entender que con la actualización de Meta Andrómeda las reglas del juego cambiaron, especialmente porque, y aquí viene lo más importante, ahora el contenido es la segmentación. ¿Listo? Entonces, entendiendo este principio básico y fundamental, pues ya también nos vamos a dar cuenta, por eso cambios tan mínimos, que por eso cambios tan mínimos en los creativos como los hooks no son suficientes, ¿sí? Porque si yo sé que mi creativo, que mi contenido es lo que va a hacer que Meta segmente, si yo nada más cambio el hook, va a ser muy difícil que cambie la audiencia y le muestre mi anuncio a audiencias más frías, que es como la forma de escalar en anuncios. Entonces, por eso las variaciones a nivel de hook lo que pueden mejorar es algo mínimo, un 5 un 10% del rendimiento de un anuncio. Y nosotros si estamos en un proceso también de escalado o también de validación, pues va a ser muy difícil que con una variación del 5 del 10% vayamos a tener pues buenos resultados o mejores resultados que los que estábamos obteniendo. ¿Listo? Entonces acá lo explico, ¿sí? Si no hay un cambio significativo en el creativo, eh, pues no va a haber cambio a nivel de audiencia ni de segmentación y por ende, pues el contenido deja de ser relevante. Entonces también por eso las métricas de las campañas caen, ¿sí? Entonces por eso es importante saber hacer las variaciones de creativos. Antes se decía que sí, solo a nivel de hook, pero eso ya no funciona así, ¿listo? Tenemos que encontrar nuevas formas de hacer variaciones. Por eso el método que les voy a enseñar hoy, pues les va a ayudar, uno, a multiplicar por tres el volumen y diversidad creativa en la mitad del tiempo. Dos, a validar formatos pues mucho más rápido. Tres, hacer que la campaña que lancen tenga métricas o mantenga las métricas durante más tiempo. Esto se traduce en menos fatiga creativa. Es decir, el creativo pues se puede mantener durante más tiempo. ¿Listo? Si yo estoy metiendo creativos constantemente a la campaña. Y por último, pues obviamente incrementar las ventas, ¿sí? Entonces esto me parece súper importante. Antes de ver el método, primero debemos hacer una distinción entre formato y concepto creativo. Esto es súper importante. ¿Listo? Em, esta diferencia es, digamos que clave entenderla porque si ustedes logran aplicar esto, van a ser mucho más rentables con los anuncios y van a dominar toda la estrategia creativa y la creación de contenido, que básicamente es como el 60% de un e-commerce. Entonces, vamos a ver las diferencias. Concepto básicamente se refiere a qué queremos comunicar y el formato, cómo lo queremos comunicar. Las variaciones en las que me voy a centrar hoy principalmente son a nivel de formato, pero también les voy a enseñar un poco
que deben tener en cuenta para hacer variaciones a nivel de concepto. Lo primero es que, de acuerdo con esta actualización de Meta Andrómeda y también pues con lo que he estado probando yo y pues también con otras marcas, es que el esfuerzo debe estar repartido digamos que en la siguiente proporción. ¿Listo? O sea, el 70% de su esfuerzo debería estar en crear nuevos conceptos creativos y el 30% en las variaciones de formato. Esto también tiene sentido porque, como les decía, van a poder multiplicar por 3 el volumen y diversidad en la mitad del tiempo. ¿Listo? Entonces, así deberían estar los esfuerzos. ¿Listo? Empecemos por cómo hacer variaciones a nivel de concepto creativo. ¿Listo? Entonces, yo puedo cambiar el concepto creativo, pues sí, cambiando la estructura, por ejemplo, el guión. ¿Listo? También puedo cambiar el concepto creativo, enfocando pues esa creatividad, ese anuncio a una nueva audiencia o un avatar. ¿Listo? Entonces, acá en este ejemplo, digamos que el concepto creativo iba dirigido a mujeres con rollitos en la espalda. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo puedo cambiar el concepto creativo? En vez de dirigirlo a mujeres con rollitos en la espalda, lo dirijo a mujeres con grasa abdominal. ¿Listo? Ahí ya estoy creando un concepto creativo completamente distinto. ¿Listo? También a nivel de demostración, cómo muestro el producto. También eso hace parte de eh, cómo variar el concepto creativo, ¿listo? Entonces, en vez de mostrar el producto, no sé, eh, digamos que con una persona usa, o sea, con el producto ya puesto, pues simplemente lo puedo mostrar a cámara y hacer una prueba de calidad, ¿sí? De que, no sé, las costuras de la faja no se rompen o algo por el estilo, ¿listo? Entonces, también a nivel de demostraciones cambia el concepto creativo, porque acá yo estoy mostrando a una persona usándolo, pero también podría mostrar a una persona, no sé, haciéndole una prueba de calidad, ¿listo? Eso también es muy interesante a nivel de probar un nuevo concepto creativo, también cambiando el ángulo de venta, si quiero comparar mi producto versus otras soluciones peores, si quiero hablar solamente de los beneficios del producto, entonces cambiando el ángulo de venta también cambio ese concepto creativo. Y también acá viene algo importante y es cambiando el nivel de conciencia, ¿listo? También puedo cambiar el concepto hablándole a un nivel de conciencia distinto, ¿sí? Porque no es el mismo creativo y no voy a destacar los mismos beneficios para una persona que no es consciente que tiene un problema que para una persona que ya conoce todas las soluciones del mercado o que ya es consciente incluso de las fajas que hay en el mercado, ¿listo? Es diferente la comunicación y lo que yo voy a destacar entre un creativo y otro. Entonces, dirigiéndolo a un nivel de conciencia distinto, pues también estaría cambiando el concepto. En este caso de ejemplo, nosotros nos dirigimos a mujeres conscientes de la solución. Ya les voy a mostrar bien por qué. Pero bueno, esto a nivel de concepto, ¿listo? ¿Cómo cambiar el concepto creativo? ¿Listo? Ahora vamos a nivel de formato, que estas fueron las variaciones que hicimos con la marca. ¿Listo? Entonces ya definimos acá el avatar, ¿no? Sí, ya definimos el concepto. Entonces queremos una UGC que hable de los rollitos en la espalda, ¿listo? Y de cómo solucionarlos y que se muestre usando el producto, ¿listo? Ese es el concepto creativo, ¿listo? Y cómo solucionarlo con una faja, ¿listo? Lo siguiente es cómo lo queremos comunicar. Entonces, acá entran las variaciones a nivel de formato. La mayoría de gente solo hace variaciones a nivel de hook y lo que vimos, el cambio no es significativo y la verdad no va a dar cambios en el rendimiento de la campaña. Y lo que queremos es encontrar formatos también ganadores y que Meta tome ese contenido como novedoso, fresco y que lo pueda mostrar a diferentes audiencias. ¿Listo? Entonces, las variaciones de formato que tenemos acá son voiceover, que es la voz superpuesta o sobrepuesta, eh, sí, que es como la voz de fondo, como narrado, sí, está ese tipo de formato. Está la pantalla dividida, que en este caso no la usamos, pero es cuando colocan, sí, la pantalla, pues sí, por la mitad. Entonces, arriba colocan algo a lo que quieren reaccionar y abajo a la persona. ¿Listo? Un poco similar a lo que está acá, pero bueno, este sería el de la mitad como pantalla verde. ¿Listo? Este de pantalla verde también funciona muy bien. Y video respuesta, entonces acá respondiendo un comentario de TikTok, por ejemplo. Este formato también está muy, muy bien. Entonces nosotros los que probamos para este caso de ejemplo fueron VoiceOver, pantalla verde y video respuesta. ¿Listo? Entonces,
Así es como hacemos variaciones 70-30 y mantenemos una campaña viva por más tiempo y así no se nos caen las métricas a los 2 días. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo fue la estrategia que usamos detrás de todo esto? Entonces, tenemos un video original en crudo, muy importante tener un guión bien estructurado, saber cuál es el concepto creativo, ¿sí? A quién le queremos comunicar eh, o a quién nos queremos dirigir con ese concepto creativo, qué ángulo de venta vamos a usar, a qué nivel de conciencia nos vamos a dirigir. Recuerden, no le podemos hablar igual y de forma genérica a todo el mundo, porque el que quiere venderle a todo el mundo no le vende a nadie. ¿Listo? Entonces, tener a nivel de creativo una oferta muy clara, ¿sí? Saber a quién le hablo, qué dolores tiene y en qué nivel de conciencia está, ¿listo? Y qué voy a destacar de mi producto, ese es el ángulo de venta, ¿listo? Una vez ya tengo eso y ya tengo un guión, que el guión es lo más importante del creativo casi, ¿sí? Porque lo que vimos, el copywriting es universal en el e-commerce. Si yo soy capaz de redactar un muy buen guión, va a ser uno, fácil para una modelo UGC poder grabar el contenido y dos, va a salir mucho mejor e incluso en edición también va a facilitar bastante las cosas. ¿Listo? Entonces, lo primero es tener en cuenta eso. Ya una vez grabado el contenido, pues tenemos el video original en crudo. Yo se lo recomiendo, pues sí, que esté original o en crudo. Y a partir de ahí, ustedes hacen las variaciones. Entonces, tenemos la variación de la video respuesta, que es una variación a nivel visual, una variación de pantalla verde, que es a nivel comparativo, y una variación de voiceover, que es una variación a nivel de hook, más alguna parte de la narrativa, ¿listo? Y bueno, básicamente es así como hacemos variaciones a nivel de creativos. Esto es como la parte estratégica de cómo enfocarlo, saber dónde hago la variación, si a nivel de concepto o a nivel de formato, pero básicamente es así como hacemos las variaciones. Ya compartiré pantalla de CapCut para mostrarles exactamente pues sí, cuáles son las configuraciones o cuáles fueron pues esos tips clave que yo apliqué para poder hacer estas variaciones en menos de una hora, ¿listo? Entonces ya les comparto pantalla de ello, ¿listo? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda? Ah, bueno, yo más que duda, o sea, sí que me he acordado, ¿no? Yo he visto muchos que son como de chinos, que hacen eso como de las pruebas de que es calidad, ¿sabes? Eso me gusta mucho. Pero supongo que es más difícil de hacer, digamos, como de editar. Eso sí que me gusta mucho, como que te enseñan que es bueno en mazo poco, ¿sabes? Es que, a ver, es que, por ejemplo, esos de los chinos, yo los que he analizado, pero no siempre. Yo estuve, o sea, sí están los chinos, están los ejemplos de los chinos, pero también me he visto unos muy buenos en Estados Unidos de, de personas normales y comunes, Oh, ni siquiera supermodelos, UGC, nada del otro mundo, pero gente común de Estados Unidos, o sea, sí, una gringa normal, haciendo unas demostraciones relacionadas con el problema o con el producto, puede ser ajá. cualquiera de las dos, pero muy interesantes. Yo vi una, va a sonar un poco fuerte, pero pues es un buen hook visual, ¿sí? Lo que hablábamos, la variación también puede ser visual, ¿sí? A nivel de hook visual. Ella lo que hacía no sé si has escuchado este producto de los Uro, de los probióticos vaginales. Súper famoso, mega viral ese producto. Bueno, la chica lo que hacía era cogía una tanga de ella, bueno, un calzón de ella, se lo pasaba así por la cara y ponía en el hook visual, en el gancho del video. Can you do this? O sea, ¿puedes hacer esto? Y así, así se pasaba el calzón por toda la nariz y por toda la cara. Entonces, claro, la mayoría de mujeres que les olían mal sus partes íntimas se iban a sentir identificadas y luego iban a ver el producto e iban a comprar la solución. Entonces, yo también puedo hacer variaciones a nivel del hook visual, a nivel de demostración para el concepto creativo. Entonces, yo en una puedo demostrar cómo una persona, en el caso de las fajas, cómo una persona no se puede poner ningún vestido, pero también puedo probar pues como los cierres. Claro. em, Uy, o pero cambiar las diferentes demostraciones. Felipe, ¿ibas a decir algo?
No, qué pena. Hasta ahí como vas todo súper también, por ese lado. Sí, sí, hasta ahora todo claro. Genial, genial. Entonces, sí, es también yo puedo cambiar la demostración y ahí estaría cambiando el concepto, ¿sí? Porque no es lo mismo yo hacer una prueba a los cierres, por ejemplo, de la faja, que yo Sí, hacer la prueba de pronto a nivel de cómo me pruebo una prenda, ¿sí? Usando la faja. Entonces, también eso es interesante a nivel de concepto creativo. vale, sí, es como que, o por ejemplo, algo que es waterproof, ¿no? Y le tiras agua, ¿sabes? Si se ve como se Exacto, mantiene. O algo que es muy duro, ¿no? Yo he visto algunos que son como botas de estas de, pero como para gente que trabaja, y en plan darle con un martillo, ¿sabes? En plan de que no se rompe con un martillo. Es que esas o sea, me parece como muy, muy visuales, ¿sabes? Como muy claro todo, ¿sabes? claro. Sí, y ahí yo puedo hacer la variación a nivel visual, ¿sí? Y ahí estaría cambiando también el concepto. Entonces, sí, y a ese concepto, por ejemplo, con el que hablas del martillo y las botas, vamos a verlo en la presentación de Miro un momento. Si yo colocara ese del martillo, ¿sí? ¿Yo qué podría hacer? Podría hacer un pantalla dividida de alguien reaccionando. No, es que depende, ¿no? Depende mucho, porque, listo, supongamos que hacen la demostración. Yo podría hacer sí, una variación, podríamos decirlo, que es colocar a alguien reaccionando al producto. ¿Sí? Entonces colocan acá pantalla dividida el video de la persona haciéndole la prueba a la demostración, pegándole con el martillo a las botas y alguien diciendo, ah, estas son las botas virales de TikTok que no se rompen con nada. Me parece increíble porque se ve que están hechas en un buen material, se ve que son ideales para cualquier tipo de construcción, me parecen muy interesantes, ¿sí? Y dejarlo algo así, sería por ejemplo una variación, una pantalla dividida, una videorespuesta podría ser, no sé, por ejemplo, colocando una objeción común, como por ejemplo una pregunta como, ¿y esas botas sí aguantan? Y colocar el video ahí haciendo la demostración. Entonces así es como yo también puedo hacer variaciones a nivel de formato y pues digamos que también igual se sienta nativo el creativo, ¿sí? Que no se sienta como un anuncio, un comercial, ¿sí? Como ese tono comercial que hace que la gente huya, sino que se sienta como algo que verían naturalmente en TikTok o en Instagram, ¿sí? Entonces también es muy interesante por ese lado, estas variaciones, ¿sí? Porque también son variaciones que se sienten nativas con la plataforma, ¿sí? Que no son forzadas, que no parecen un comercial. De pronto la que podría parecer más un comercial, la variación con voiceover, pero si yo hago un guión en voiceover, pues bueno, que no suene a comercial, que no suene a venta súper directa y súper agresiva, igual puede funcionar bien y se puede sentir nativo, la verdad. Que es importante eso sí con el voiceover, que me faltó decirlo que esa narración, bien sea que yo la haga, pues sí, con un audio real o con inteligencia artificial, que sí es importante que esta variación de lo que yo vaya a narrar esté muy relacionado con lo que hace la modelo, el modelo o la persona en el video, ¿sí? Porque si yo acá coloco, por ejemplo, a la mujer señalándose la espalda y los rollitos, y yo acá en el voiceover me pongo a hablar de la grasa abdominal, pues no va a tener nada que ver, ¿sí? Uno, porque me va a estar saliendo el concepto creativo, ¿sí? Que esto ya es un error garrafal, salirme del concepto creativo, ¿sí? Y dos, porque no va a quedar claro para qué sirve el producto. ¿Listo? Entonces siempre mejor tener la oferta clara, ¿sí? La oferta hablo es de qué es lo que soluciona el producto, a quién va dirigido, con qué nivel de conciencia. Entonces, básicamente esas son algunas recomendaciones. ¿Listo? Denme un segundo y ya comparto pantalla para CapCut.
Listo, entonces acabo de ir abriendo CapCut y les voy a mostrar exactamente pues cuáles fueron las configuraciones que yo hice eh, para hacer estas variaciones que son muy sencillas. De hecho, lo que les digo, eh, no les va a tomar más de una hora. ¿Listo? Obviamente es cuestión también de práctica, ¿sí? Pero si ustedes editan contenido constantemente, incluso la pueden tener en menos, en media hora. Listo. A ver. Listo, voy a empezar por el primero, que ni siquiera es a nivel de CapCut, pero igual se los quiero mostrar porque me parece importante. Entonces, esto dice así. Listo, yo voy a abrir acá este de acá. Miren, este es el de video respuesta de TikTok. Listo, les voy a mostrar cómo es que yo lo hago. Listo, es muy fácil. Este no se edita a nivel de TikTok, por eso también les digo, perdón, de CapCut. Por eso les digo que es importante tener el video original en crudo y por eso también es tan importante el guión, porque porque esto se edita, esta variación de la video respuesta. A ver, ¿cómo hago esto? En un segundo. Pero está por acá. Acá está. Es este de acá. ¿Listo? Es este de acá. Listo, ya lo tenemos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tomo el video original en crudo. Listo, acá les muestro la pantalla de CapCut, pero ustedes ¿qué hacen? Toman el video original en crudo, ¿sí? Y se van a TikTok. Ah, bueno, lo primero, perdón, en TikTok se crean una multicuenta, una cuenta falsa. ¿Listo? Con un nombre de una persona que podría encajar en su avatar, ¿sí? Pues, por ejemplo, acá yo podría colocar como nombre, no sé, Cindy, ¿listo? Colocarme una cuenta, no sé, Cindy Gómez, ¿sí? Y yo lo que hago es comentar en un video cualquiera de los que tengo en TikTok en orgánico, me comento en un video cualquiera de TikTok y lo que hago es que voy a ese comentario en TikTok y ahí me va a dar la opción de un icono de un video, ¿sí? Para responder en video. ¿Listo? Y le doy a la video respuesta. ¿Listo? Ahí cargo. Ya cuando me abre el apartado para grabar el video en TikTok o cargarlo, yo selecciono el video en crudo, ¿sí? Por eso les decía que era tan importante tener el video en crudo. ¿Listo? Entonces yo cargo ese video en crudo como una respuesta a TikTok y simplemente no lo tengo que subir. Puedo elegir subirlo a TikTok o no. Pero lo que hago es que en el panel de TikTok, esperen y les muestro lo que les estoy diciendo a ver a cámara si se ve bien. Esperen un segundo. A ver, ¿dónde está esto? A ver, supongamos. A ver, ya para este comentario, ¿no? Para otro comentario que tenga en TikTok. A ver. A ver, ¿dónde está esto? Listo. Entonces, ven acá la pantalla.
Díganme ahí si la ve, la del celular. Sí, se ve, a lo mejor sí. Si no comparte la pantalla, es más grande. A Pero ver. sí, hay un Sí, poco de lag. esperen y dejo de compartir pantalla un momento y les muestro esta variación en TikTok. ¿Listo? Entonces, a ver, acá se ve, sí, la pantalla, sí. Entonces debería salirles este icono rojo como con la cámara, como para responder en video. ¿Listo? Y ahí les abre la galería. ¿Listo? Y ahí es donde cargan el video en crudo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con este video. ¿Listo? Y miren ya cómo queda cargada la video respuesta. Entonces, acá yo lo que hago ya es irme al menú lateral de TikTok y le doy acá el icono de compartir. ¿Listo? Y ahí me va a dar la opción de guardar publicación con marca de agua. Y ahí ya tengo la variación del formato video respuesta. Ya, así de sencillo. Simplemente es crearme una cuenta falsa, me comento automáticamente en mi video y hago la video respuesta. Listo. Ahora vamos con la siguiente. ¿Listo? Entonces ahí ya les mostré cómo hacerlo en video respuesta. Ahora sí vamos con las que ya tienen que ver con CapCut directamente. ¿Listo? Entonces, eh, a ver, esto dice así. Vamos a empezar con la de la pantalla verde. ¿Listo? Acá yo abro pantalla verde. A ver qué. Deme un segundo. Listo. A ver, listo. Acá me pide vincular medios. Listo. Y listo. Entonces, a ver, listo. Y acá este. Entonces, si se fijan, yo lo que hago, por ejemplo, es también basándome en el audio, en el guión, por eso les digo que el guión es tan importante, basándome en el guión y en el audio, lo que hago acá es cortar los primeros segundos, ¿sí? Porque acá ya dice, aquí me están preguntando si me hice tal cirugía estética, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me voy acá a Sí, nivel de videoclip, ¿sí? no, no estás compartiendo nada. Creo que estás Ah, sí, verdad, distribuyendo verdad, algo. verdad, verdad. Bueno, listo, ahora sí, ahora sí. Ahí ven, ¿sí? Listo. Ahí ya ven, ahí Sí, están sí, sí, viendo. perfecto. Ah, ok, ok, listo. Entonces, lo que les decía, entonces yo corto los primeros 3 segundos del video, ¿sí? Que es donde ya dice, ustedes depende de donde ustedes quieran mostrar algo, ¿no? Este pantalla verde es pues también como un formato de video reacción, ¿no? Entonces también depende de lo que ustedes quieran mostrar. Si la persona en ese segundo no está diciendo nada, pues no tiene sentido. Pero acá en el hook, por ejemplo, ya dice, aquí me están preguntando si me hice tal cirugía estética. Entonces yo corto esos 3 primeros segundos y lo que le hago a estos 3 primeros segundos, este video es así en tamaño normal. Uy, ¿qué hice? Eh, este video es algo así en tamaño normal, ¿sí?
Yo que voy acá a CapCut, yo que le voy a quitar esto. Miren, así está, así se ve el video normal, ¿no? Yo lo que hago es le doy eliminación automática y luego más pequeño como para que se pueda ver la imagen y la pongo acá a la derecha a reaccionar. Esta la imagen la coloco siempre detrás del video. Miren, la imagen a la que reacciona siempre va detrás del video y el efecto del video es eliminación automática de fondo. Sí, entonces acá, bueno, acá como lo había vinculado mal, todo esto y ya. Y ya ustedes le agregan los subtítulos, entonces ya como va a tener los subtítulos, un cambio también a nivel de edición, porque ya agregamos nuevas imágenes, es un tipo de formato distinto, pues esto va a ser mucho más relevante para Meta que simplemente cambiando lo que dice en el hook y ya, ¿listo? Porque si yo coloco imágenes como en la cirugía estética y coloco otras imágenes, pues va a también cambiar en la edición el formato y el contenido, ¿listo? Entonces, esto sería por el lado de esta segunda variación, ¿listo? Denme un segundo y ya les comparto la última variación, ¿listo? ¿Cómo va? Listo. Entonces, esta última variación ya es el voiceover. La pantalla dividida en realidad funciona muy igual a digo, muy parecido a la pantalla verde, ¿sí? Muy similar. Simplemente lo que hacen es, en vez de quitarle el fondo, pues acomodan la reacción arriba y el video original abajo. ¿Listo? Lo acomodan para que encajen los dos. A ver, ¿dónde está el voiceover? Creo que es este de acá. Entonces, importante con el voiceover lo que les decía, que lo que yo vaya a colocar en ese audio, por ejemplo, que en este caso hice con Eleven Labs, vaya relacionado con el nivel de conciencia al que me voy a dirigir desde el concepto creativo, ¿sí? Y pues vaya relacionado a lo que yo voy a mostrar en el video, lo que les digo. Si yo llego y lo que hago es, es hablar de la grasa abdominal, pues no va a tener nada que ver. ¿Listo? Ahí están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, yo acá agrego el audio. Si se fijan, lo que hago es quitarle el audio al video original y lo que hago es colocar mi audio narrado. ¿Listo? Acá sí le puedo cambiar el hook, ¿sí? Entonces acá ya puedo cambiar el hook y un poquito la narrativa, aunque igual lo que les digo, tienen que seguir yendo dirigido al mismo nivel de conciencia y sobre todo a la misma audiencia, con la misma problemática, ¿sí? Pero acá yo lo que puedo hacer, como tiene la voz sobrepuesta, ¿sí? Y bueno, si ven que como que el audio se complementa, yo sé que no se escucha, pero si se fijan en los subtítulos, ¿sí? Si ven que se relaciona un poco como con lo que hace la modelo. Y acá le puedo agregar pues clips complementarios, B-rolls, pueden meterle clips cinematográficos, esta edición como súper dinámica que ahora está de moda, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá voy a colocarlo pues en pantalla grande como para que también puedan ver los subtítulos, ¿sí ven? Entonces yo agrego acá clips complementarios y ya cuando vamos a mostrar el producto pues coloco a la modelo.
¿Listo? Entonces así fue la variación que hice a nivel de VoiceOver. Entonces con VoiceOver ustedes pueden cambiar el hook, pueden agregar alguna que otra cosa en edición, pero siempre manteniendo la coherencia del concepto creativo, es decir, de lo que muestra la modelo, de lo que hace la modelo y sobre todo pues a la audiencia a la que va dirigida, ¿no? Entonces, esta también es otra variación relevante, mucho más relevante para Meta, que va a permitir mostrarlo a otro tipo de audiencia. ¿Listo? Entonces, esas son las variaciones de formatos que ustedes pueden hacer a nivel de creativos que les van a permitir tener una mayor pues, diversidad creativa, mejor rendimiento en las campañas y así los creativos no se les van a fatigar ni se les van a morir tan rápido, además de que van a poder pues validar cuáles son los formatos también más ganadores. Imagínense que ustedes nada más, o sea, ustedes lo que hacen es cambiar el concepto creativo, ¿sí? Hacer un cambio en el concepto creativo, pero ustedes ya saben que, por ejemplo, la video respuesta de TikTok les funciona muy bien. Pues ustedes ya saben que ese es el primer formato que ustedes prueban a nivel campaña. Entonces está muy, muy bien, porque me permite validar formatos muy rápido. Lo que les digo, el esfuerzo principal siempre tiene que estar enfocado en cambiar conceptos creativos, ¿sí? Porque eso es lo que pide ahora Meta Andrómeda, ¿sí? Porque pues va a empezar a mostrar el contenido a audiencias cada vez más frías y a qué nos referimos con audiencias cada vez más frías. Gente cada vez menos consciente de su problema o del producto. Entonces, gente a la que hay que, a la que hay que educar más. Víctor también sabe mucho de esto porque también se hace a nivel de página, ¿sí? A medida que yo voy dirigiéndome a audiencias más frías o menos conscientes, eh, pues la página que tengo que hacer puede que tenga que ser un poco más educativa o tener mayor prueba social, mayores testimonios, etcétera. Entonces, también importante tenerlo en cuenta a la hora de los anuncios, ¿listo? Entonces, bueno, no sé si hasta acá tengan alguna duda, algo que quieran saber o resolver respecto al tema creativos que quizás no haya explicado y que ustedes también quieran aprovechar este espacio para preguntar. Y bueno, básicamente sería eso en cuanto a variaciones para creativos. Está muy, muy interesante y lo que les digo, me demoré básicamente una hora haciendo tres creativos, o sea, de un creativo original me demoré una hora y saqué tres formatos súper buenos, súper innovadores y que son nativos con la plataforma, así que se sienten, no se sienten como un comercial, sino que realmente se sienten como contenido grabado por el usuario. A mí me gusta lo del TikTok este, como el que te hace pasar por otra persona, porque yo lo tengo como un Gmail, ¿sabes? Porque así lo uso como para todo, para cotillarles por todos lados, ¿sabes? Y hago como Claro, que soy alguien y también aparte de TikTok también lo uso para más. Sí que me parece muy interesante también pues para cotillar la competencia que hacen. A lo mejor te puedes también meter en su página web, ves sus emails, ves qué hacen, qué creativos tienen. Está como súper, súper guay. Y además sirve para eso TikTok, o sea, está guay, la verdad. Porque puedes evitar total, muchas cosas. total. Y yo, por ejemplo, ese formato de video respuesta, este también es un tip súper ganador para ese formato. Yo lo usaría sobre todo para preguntar sobre objeciones, o sea, mandar objeciones ahí en el comentario, porque también va a hacer que el video se vea mucho más auténtico. ¿Sí? Un error en el que caerían las personas y en el que caen muchas personas a la hora de ser creativos es, mejor dicho, hacerle una limpieza y un lavado de imagen a la marca y una reverencia a la marca y, uy, la mejor marca que he probado en mi vida. La fundadora es hermosa, es preciosa, es espectacular, le queda todo genial, es lo mejor que he probado en mi vida, de verdad, debería, no sé cómo esta marca no es más famosa. Eso se ve muy ficti, se ve muy falso. Entonces, ¿qué es mejor? Colocar incluso una objeción. Es, o sea, porque hace que se vea mucho más crudo, mucho más auténtico y lo que les digo, no va a aparecer un anuncio. Y si no aparece un anuncio, esos son los que más venden. Sé que suena contraintuitivo y demás, pero todo lo que sea, lo que yo he probado en anuncios, los que más me venden son los más indirectos, los más sutiles, eh, que no por indirectos o sutiles significa menos contundentes, no, hay que ser contundente con el mensaje, pero sí sutil, no decir como cómprame, sino ser muy contundente con el problema, con la solución. Pero
colocar en esta video respuesta, o sea, colocar en este comentario de TikTok algo como estoy pensando en hacerme la cirugía, pero tengo miedo. Y mostrar a alguien, no, mira, yo me iba a hacer la cirugía, pero lo pensé 2 veces, vi esta faja que me moldea súper bien y así no corro los riesgos quirúrgicos que tiene una cirugía. ¿Listo? Súper bien, una objeción resuelta. O colocaría algo así, por ejemplo, un comentario como, no, esa faja es muy cara, por qué pagar todo ese dinero por una faja? Y ahí hacer un video explicando por qué la faja es mejor, haciendo de pronto una demostración de los cierres y demás. Entonces, incluso resolviendo objeciones puede ser mucho más interesante ese formato que colocando comentarios positivos como la mejor faja del mundo. Puede funcionar, pero la mayoría de marcas o de tiendas abusan de eso. Pero si yo lo puedo hacer eso, abordando una objeción, incluso tirando un hate como muy sutil, ¿sí? Por ejemplo, porque ese producto es tan caro, yo no, la verdad no le veo valor, pues puede también llevar a justificar de una forma pues muy interesante porque nuestro producto es mejor que el de la competencia. Entonces, muy top. A mí me gusta mucho. De los cuatro, la verdad es el que más me gusta, es mi favorito. Y tiene como de trabajo es más o menos como los demás o No, ese es el más breve de todos, ese es súper fácil. O sea, lo que te digo, literalmente, es tú tener el video en crudo, el que graba la creadora o el que grabas tú, quien sea, lo tienes, ya lo tienes grabado, o sea, tú ya escribiste el guión, ya grabaste, ya sabes qué es lo que la persona va a hacer en el video, ya tienes el video final, ¿sí? En original, en crudo, ¿listo? Como listo para editar, ¿sí? Y lo que haces es, desde la cuenta fake, te vas a la cuenta de tu marca, te comentas, ¿sí? Te comentas, te pones el comentario de la objeción que quieras resolver, por ejemplo, eh, y lo que haces es lo que mostré básicamente. Le das al comentario, video respuesta, y lo que haces es cargar el video que ya tienes. Y una vez cargado, ya se fusiona como el video con el comentario, y simplemente le das al icono de compartir, y ahí te permite guardar la publicación y ya tienes el video. O sea, básicamente tienes esa variación literalmente en cuestión de menos de 5 minutos. Esa variación de TikTok. En menos de 5 minutos la puedes tener ya con el video grabado. Muy top, muy, muy top. pues, sí, pues una de las para probar, ¿no? De las más fáciles para ver el ángulo si funciona y luego ir con otras variables. Está guay. Sí, 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 está muy bueno eso y sobre todo lo que les digo, lo primero es cómo probar el concepto, ¿no? Pero pues se puede probar el concepto y a la vez diferentes formatos o variaciones a nivel de formato y ver cuáles son las que funcionan mejor. Tampoco les voy a decir mentiras y les voy a decir, uy, si las 4 variaciones les van a salir ganadoras. No, pero al menos dos que funcionen muy bien y que ustedes ya puedan tener la data también en su campaña. Si ustedes hacen los informes de campaña de cuáles fueron los formatos que también mejor les funcionaron, pues ustedes luego esos formatos ya saben que van a la fija con otros conceptos ganadores que ustedes ya tengan. Entonces, por ejemplo, yo ya sé que si mi mejor formato o mi mejor variación es la video respuesta o la pantalla verde, pues lo que hago es hacer un nuevo concepto creativo dirigido ahí sí a mujeres con grasa abdominal y coloco un comentario video respuesta relacionado con el problema de grasa abdominal y tengo un creativo, un concepto creativo nuevo con una variación que yo ya sé que está validada y que me puede funcionar muy bien. Entonces ahí pues también la tasa de acierto o lo que llaman también el hit rate de un creativo pues va a ser mucho más alto, ¿sí? Que es ese, sí, como esa tasa de que mi creativo sea ganador, ¿no? Entonces también eso nos ayuda en lugar de hacer variaciones del 5% del anuncio que no van a ser relevantes para Meta y que la verdad prácticamente es como jugar a la lotería. Si yo solo cambio el hook, es jugar a la lotería. Si yo, o sea, es como tener 5% de probabilidades, 10% de probabilidades de que ese anuncio triunfe. Entonces así va a ser pues mucho más complicado. En cambio, con estas variaciones, pues mucho, mucho mejor. Además que multiplican las probabilidades. Porque con el hook, sí, pueden hacer 2 variaciones del hook, pero contémosla como si fueran la misma. ¿Sí? Entonces, pues sí, tienen una probabilidad más y es del 5%. En cambio, con eso, por lo menos, la pueden aumentar al 40, al 50% encontrar
un creativo ganador y un formato ganador ahí, así que está también muy, muy top. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si tengan más dudas. Yo no, por mí todo perfecto. Súper, súper, súper. Me alegra que este tema haya quedado claro porque mucha gente veo que se enreda con todo el tema creativos y, y entiendo eso, pero bueno, con este live pues también se van a hacer la vida mucho más fácil, eh, y también van a poder hacer más contenido y la diversidad y la cantidad a nivel, sí, de volumen que es necesaria para que una campaña en Meta funcione. ¿Listo? Entonces, pues nada, no siendo más, muchachos, espero les haya servido, lo apliquen, me cuentan también a través de la comunidad cómo les va con eso. Y nada, nos vemos en un próximo live. Perfecto, muchas gracias, tío. Sí, es verdad que ahora mismo la cantidad, el volumen es súper, súper importante, la verdad. Total, total. Y ese tema de Meta Andrómeda lo cambió todo. Sí, o sea, ya lo que priorizan es también la diversidad creativa, porque la gente cada vez pide más contenido también. Es por eso, o Mm. sea, la gente, para satisfacer a la audiencia, cada vez hay que hacer más. Entonces, A lo mejor es porque para no ver siempre el mismo anuncio, exacto, lo que hacen es que te obligan a ti a hacer más anuncios para que ellos se sientan menos publicidad, porque si ves cada vez uno, a lo claro, mejor sientes que es menos publicidad, por lo tanto para ellos es mejor porque menos gente se va, que es lo que al final quieren. Supongo que será por eso, pero total. es jodido porque te obligan a hacer 50 anuncios cuando antes tenías un ganador y tirabas con él 6 meses, 7 meses. A ver, yo he visto marcas pautando un mismo anuncio durante 6 meses y un año, pero es porque el concepto es tan ganador que lo pueden dejar ahí rodando. Pero es verdad, o sea, el concepto como tal, por sí solo puede ser ganador y puede funcionar durante 6 meses. Ahora bien, que ese concepto sostenga toda una campaña de un producto, de una marca, es imposible. Puede significar X porcentaje de las ventas totales de la marca o del e-commerce, lo que sea. Pero ya es cierto que, o sea, un solo creativo, un solo concepto creativo no te sostiene las ventas durante un mes. Digo, durante 6 meses, un año. Entonces sí es importante también por eso esa variedad Mm. total. Y es como entender el juego, ¿sí? Porque Meta también quiere tener contentos a los usuarios, tener contentos a los ¿Verdad? anunciantes. Pero a la vez quiere meter muchos anuncios para ganar pasta. Ajá, Entonces, exacto, bueno, para que estemos todos contentos, ¿no? Digamos. exacto. Sí, juega a dos bandos, ¿sí? Claro. Y hay que entenderlo. Entonces ellos quieren que uno se deje la mayor cantidad de dinero posible, pero también quieren darle resultados a uno, pero también le maquillan a veces los resultados a uno. Sí, pero también quieren Sí, que el usuario no sienta que ajá, está taladrado de. de Porque, tío, publicidad, sí, porque exacto. tío, yo ya te digo, yo no me había bajado Instagram, me lo bajé para subir algunas historias. Tú, qué puta locura, tío. O sea, yo subo cosas, pero es cada 3 posts uno es ad, tío, es una locura, tío. Es una locura, es mucho. Sí, ellos dicen, no, no queremos que la plataforma se sienta con anuncios, pero por ejemplo, cuando tú entras a la cuenta después de mucho tiempo, te sale como un pop-up. Si quieres navegar por Instagram y por Meta sin anuncios, paga una suscripción de 7 euros al mes. Sí, esta, sí, sí. Ah, sí, o sea, impresionante. Pero bueno, cosas de Meta y así son, bueno, así son las redes sociales, son las reglas del juego, uno también uno se tiene que adaptar. Igual con lo que les digo, estas variaciones se sienten muy nativas, o sea, no se sienten como publicidad. Una video respuesta creo que es de lo más orgánico y de lo más nativo que hay. Lo mismo una pantalla verde o una video reacción, también se siente muy bien. A nivel de anuncios de feed, es como algo que te saldría a ti viendo normalmente redes sociales, entonces también están muy bien por ese lado y pues a sacarle el máximo provecho porque eso también pues puede ayudar bastante a escalar la facturación y mantener la campaña por más tiempo sin que se caiga, diría especialmente para cuando uno está escalando, pero igual también cuando uno está iniciando, pues también sirve para validar formatos que sean ganadores muy, muy rápido, incluso desde la primera campaña.
Mm. Entonces está súper top. Vale. Entonces, Pues nada, muchachos, entonces los veo en una próxima ocasión. Feliz fin de para todos y lo que les digo, me cuentan cómo les va en el school con todo este tema de estas variaciones y nada, nos vemos en una siguiente ocasión. buen fin de. Muchas gracias, Gerán. Igualmente, bye. Chao, chao.